Es un colapso inminente. Lo que está pasando ahora mismo en Europa parece nos lleva a un nuevo momento. Sí, lo habíamos anunciado hace algunos días. Hablábamos sobre cómo este intento de invasión o de incursión, como quieran llamarlo, por parte del ejército ucraniano en Kursk traería consecuencias. Ya las hay. Vladimir Putin ha hablado a partir de estos incidentes, pero también otros que involucran, por ejemplo, un ataque que podría desatar un apocalipsis nuclear. Hay mucho que conversar, amigos, en este programa. Vamos a desarrollar lo que está pasando ahora mismo en Europa. Incluso desde Bielorrusia hablan ya de un plan de la OTAN, de ir agrupándose para involucrarlos, arrastrarlos al conflicto. Míos, mi nombre es Enzo Anchante. Este programa, como siempre digo, trae invitados de lujo y gente con la cual podemos dialogar sobre estos asuntos tan relevantes. Hoy, por ejemplo, nos acompaña el señor Adrián Celaya, un analista internacional, presidente de CAI Center, con quien ya hemos dialogado en muchas ocasiones y que siempre nos da datos, miradas, análisis muy, pero muy relevantes considerando lo que se vive actualmente. El mundo observa con mucha preocupación el escenario del conflicto. Adrián, te quiero dar la bienvenida a nuestro espacio a Prensa Alternativa. ¿Cómo estás? Estupendamente. Ya sabes que yo he encantado siempre de estar contigo y con Prensa Alternativa, por supuesto. Muchas gracias, Adrián, por eso. Y por supuesto, los temas que hoy vamos a tratar tienen que ver con la coyuntura, que es algo que es imposible no tocar. Eh, lo que pasa en Kursk, por ejemplo, Adrián. Se habló mucho la semana pasada sobre cuál era la interpretación. ¿Era un intento de incursión? ¿Era una invasión? Los detalles es que a partir de este operativo que se desarrolló la semana pasada, Ucrania, y según aseguran varios medios en Europa, estaría perdiendo brigadas relevantísimas y de alta élite, de alto impacto. Hablamos de gente que llegó a Kursk con la intención de provocar un caos en Rusia, pero desgraciadamente para ellos han perdido más de 2.000 hombres. Las cifras siguen apareciendo. Se habla ya de una intromisión de la OTAN. Hay quienes dicen que las manos de la OTAN están más metidas que nunca. Mercenarios desde Polonia, Estados Unidos, de Francia. En fin, Adrián, todo este panorama, ¿qué mirada tiene sobre estos últimos acontecimientos en Kursk que parece ser la gota que derramó el vaso? Bueno, vamos a ver, hay distintas interpretaciones sobre cuál ha sido exactamente el objetivo de Ucrania al emprender esta operación, ¿no? Pero independientemente de cuál haya sido el objetivo, sí hay algunas coordenadas que son importantes de tener en cuenta. Bueno, en primer lugar, que esta operación ha roto la dinámica de las últimas semanas en las que aparentemente Ucrania y otros países, ciertos países de la OTAN, parecían empezar a estar abiertos a abrir un proceso de negociación. O por lo menos parecía que estaban dando los primeros pasos en esa dirección, ¿no? Bueno, ahora se está diciendo que es posible que aquello pretendiese crear un ambiente precisamente preparatorio de la sorpresa, ¿no? Que facilitara que luego esta operación cayera como fuera sorpresiva, ¿no? para Rusia, ¿no? Bueno, de cualquier forma está claro que esa dinámica en este momento en principio se ha roto, con lo cual en el momento en que se vuelva a abrir, que todos sabemos que esa dinámica o de negociación o de rendición o de capitulación, independientemente de cómo se le llame, probablemente será una capitulación o una rendición, pues ya se volverá a abrir en un contexto todavía peor. Cada vez que Ucrania da un salto en el vacío, se abre un nuevo contexto peor para la propia Ucrania. Pero bueno, vamos a ver cuánto tiempo pasa hasta que eso suceda, pero no hay que descartar que luego hablaremos, si quieres, del contexto geopolítico global, que estas situaciones de tensión o de intentos desesperados de creación de tensión, pues duren unos meses, ¿no? Duren unos meses hasta otoño, final de otoño, ¿no? Bueno, en principio, esta incursión ha roto esa dinámica, ¿no? ¿Cuál era exactamente su objetivo operativo? Bueno, se está hablando, yo creo que la interpretación que más eco está teniendo y que se están dando, curiosamente, tanto desde fuentes rusas como desde fuentes ucranianas, es la de que el objetivo era, en principio,
asustar al ejército ruso, asustar al mando político ruso, de tal forma que la respuesta fuese desproporcionada, es decir, que fuese muy superior a la inversión que Ucrania realiza a través de las fuerzas atacantes. Una respuesta tan desmesurada ante, digamos, el pánico generado por esa invasión que implicara que Rusia debilitara algunas de las fuerzas que tiene en otras partes del frente, en el conjunto del frente ucraniano, ¿no? Y que esto permitiera o bien abrir nuevas operaciones a Ucrania en otros puntos o bien, digamos, tranquilizar, ganar tiempo en su defensa del frente en distintos ámbitos, ¿no? Bueno, esa es probablemente la hipótesis más plausible, ¿no? También se ha hablado de un objetivo estratégico, podría haber sido intentar llegar a la central nuclear de Kursk, ¿no? Y si hubieran conseguido controlar esa central nuclear, quizás esto hubiera supuesto un tapón frente a la defensa rusa, que ya no podría utilizar pues, los medios que se utilizan en otros territorios para recuperar esa central. Esto hubiera permitido quizás al ejército ucraniano atrincherarse alrededor de la propia central y, bueno, de alguna forma utilizar esto en un proceso negociador. Pero bueno, en definitiva, lo que sí se sabe en conjunto, y yo creo que los analistas internacionales en general, incluso muchos de la propia OTAN, saben que esto va a ser una jugada de perdedor. Es decir, que independientemente de la evolución de esta intervención en los primeros días, Ucrania va a tener que dar marcha atrás y esa marcha atrás le va a suponer finalmente unas pérdidas enormes en personas y en material. Unas pérdidas que un ejército como el de Ucrania no se puede soportar. Pero bueno, la lógica habría que encontrarla en una maniobra, vamos a decir, desesperada. Es decir, en un contexto de pérdida de la guerra, de pérdida de la guerra, de debilitamiento creciente de su ejército y fortalecimiento creciente del ejército ruso, se trataría de, a través de una maniobra desesperada cuyo éxito es dudoso, y ellos saben que el éxito es dudoso, pero tentar la suerte. Es decir, bueno, aunque tenga un 20% de posibilidades, un 15% de posibilidades, tengo que intentarlo y si hay suerte, a ver si con esto consigo alterar la evolución de la guerra. Bueno, ese podría ser una forma de darle una cierta lógica a una operación que, en principio, de acuerdo con la lógica de todos los analistas, pues va a resultar desastrosa y va a resultar, digamos, una enorme pérdida de recursos para Ucrania en el momento en que más los necesita. Y no cualquier recurso, sino que las mejores brigadas se han implicado en esta operación y es muy posible que precisamente por ello las mejores brigadas acaben destruidas después de esta operación, ¿no? También se ha hablado de otras posibilidades más, digamos, más extrañas, como que al final el propio Zelensky, la propia oficina presidencial, esté intentando justificar esa apertura de un proceso de negociación después de haber iniciado una intervención de este tipo, ¿no? Bueno, estamos haciendo todo lo posible, hemos abordado esta intervención, ha fracasado, ahora ya queda claro que no tenemos otro remedio que abordar el proceso de negociador. Pero fundamentalmente lo más lógico es pensar que estamos ante una maniobra de desesperación. Pero ojo, que no hay que olvidar que estas maniobras Ucrania nunca las hace solas. Las hace siempre, evidentemente, independientemente de los recursos utilizados, que sabemos que son prácticamente todos en armamento, geolocalización, ayuda satelital, o incluso hombres en este caso, a través de mercenarios, entre comillas, porque no se sabe muy bien quiénes son realmente mercenarios y quiénes no lo son. Pero independientemente de todo ello, lo más importante es que la intervención de la OTAN es necesaria para dar el visto bueno. Es decir, la OTAN tiene que estar de acuerdo en que una operación de este tipo se haga. Y la cuestión es por qué se hace, ¿no? ¿Por qué la OTAN? Y la explicación es que esa situación de pánico, de desesperación, no es realmente del propio gobierno
de Ucrania, sino es de la OTAN, ante la situación, ante la evolución del contexto bélico en Ucrania, ¿no? Están viendo que o hacen algo extraordinario o pierden la guerra. Y entonces están intentando hacer algo extraordinario, aún a sabiendas de que las posibilidades de éxito con esta operación en concreto son muy reducidas. Adrián, yo recuerdo mucho un artículo que leí en Financial Times que revelan algunas impresiones de las tropas ucranianas que sienten prácticamente que fueron enviadas a un matadero, ¿no? Muchos de ellos decían, bueno, nosotros combatíamos en el Donbass y nos han llevado a una muerte segura. Es que ir a Sumi, que es la zona fronteriza, es casi, digamos, el preámbulo al final de Sumi, a Kursk, que es ya la propia Rusia. Se habla de que muchos de estos soldados ucranianos que eran enviados a esta operación, a este intento de invasión, pues sabían que el destino estaría sellado. Adrián, hay un punto también que me gustaría tocar porque hace no mucho Dmitry Medvedev, que es el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, hablaba sobre un cambio en los objetivos de parte de Rusia y que a partir de lo ocurrido en Kursk aparecía una nueva maniobra o aparecería una nueva maniobra. Él hablaba sobre incluir, por ejemplo, a Kiev como parte de los objetivos. ¿Qué tan factible ves este escenario? Porque hablamos de Kiev y por supuesto, más allá de lo simbólico que esto podría ser y que desde luego tendría un impacto mucho mayor en la sociedad ucraniana, también nos ponen diferentes escenarios. Recordamos, por ejemplo, que en la OTAN hacían énfasis, al menos desde el lado de Emmanuel Macron, de que una presencia rusa en Kiev significaría que ya se confirme el envío de soldados de la OTAN a la propia zona de conflicto, a Kiev, ya de manera formal, ya sin usar fachadas de mercenarios o como fuese. ¿Qué tan factible es este escenario, Adrián, para ti? Bueno, las declaraciones de estos líderes de la OTAN, de estos líderes de los países occidentales, tampoco hay que tomárselas demasiado en serio, ¿no? Porque nos están diciendo una semana una cosa y otra semana otra, ¿no? Pero bueno, yo diría que factible sí es, factible desde un punto de vista, vamos a decir, militar. Y más factible cuanto más destruido esté el ejército ucraniano. Seguramente cuanto más tiempo pase en la situación en la que estamos, pues es más fácil que el resto, el ejército ucraniano, digamos, defendiendo el resto de Ucrania, sea cada vez más débil, tenga menos posibilidades de defender el resto del territorio, ¿no? Pero claro, una cosa es que sea factible y otra cosa es que a Rusia realmente le interese, porque esta es la cuestión clave a la hora de definir qué territorios quedan dentro de Rusia y cuáles no. Entonces, tampoco pienso yo que hay que pensar, que hay que entender que a Rusia le interesa incorporar a la propia Rusia el máximo de territorio. Entonces, también es cierto que hay que diferenciar qué parte de Ucrania se incorpora a Rusia y otra cosa es hasta dónde llega nuestro ejército. Porque es muy posible que dentro de la estrategia militar, de la evolución de la guerra, pues en un momento determinado Rusia tenga que llegar a Kiev, pero eso no signifique que Kiev quede incorporado o que se pretenda incorporar a Kiev a la Federación Rusa. Ya creo que comentamos en el programa anterior que una cuestión clave a la hora de negociar el fin del conflicto y seguramente más importante que qué territorios quedan dentro de la Federación Rusa es qué pasa con el resto. Es decir, cuál es el futuro institucional y geopolítico del resto de Ucrania, de esa Ucrania que no se incorpora a la Federación Rusa. Y ese futuro es algo que necesariamente va a estar en el contexto negociador. Quiero decir que cuando se habla de que si esa otra Ucrania esté o no en la OTAN, esté o no en la Unión Europea, bueno, lo importante es no solo que esos pactos se formalicen o no, porque además se pueden no formalizar un año, formalizarlos al siguiente, se puede firmar cualquier cosa que se incumpla unos años después. Lo importante es Ucrania internamente, qué configuración institucional tiene, esa nueva Ucrania, ¿no? Entonces, si va a ser una nueva Ucrania mirando hacia el este o mirando hacia el oeste. Entonces, hasta ahora, en base a la evolución de Ucrania de los últimos años, muchos de los analistas están dando por supuesto
que va a ser una Ucrania mirando hacia el oeste, pero esto se puede perfectamente organizar de tal forma que no suceda así, ¿no? Es decir, puede haber una intervención, que puede ser que la intervención militar rusa llegue hasta donde tenga que llegar, quizás también hasta Kiev, pero que luego se pacte un determinado marco institucional para asegurar que esa Ucrania del futuro, que no se incorpora a la Federación Rusa, pero que es una Ucrania mirando hacia el este, como ha sido Ucrania en función de qué gobierno había ganado las elecciones durante los últimos 30 años, pues más o menos cada 4 años, hasta el golpe de Estado de la Unión Europea y de la OTAN en el año 2014, en el Maidán, ¿no? Exactamente igual que ellos tienen un golpe de Estado para imponer una configuración que asegurara que Ucrania miraba hacia el oeste y se convertía en enemiga de Rusia, pues hay que definir de forma pactada, si se puede, pues una configuración de esa nueva Ucrania que se asegure que mire hacia el este, que no sea enemiga de Rusia. Y esto puede ser perfectamente compatible con algún tipo de acuerdo de esa nueva Ucrania con la Federación Rusa o con Bielorrusia o con las dos para llegar a algún tipo de marco federativo, confederativo, algún tipo de asociación. ¿Por qué no? Eso podría ser un horizonte perfectamente lógico. Y Adrián, hay quienes en su momento planteaban la posibilidad de que a partir de este conflicto, una vez que concluya, ya políticamente hablando, Ucrania no descarte la posibilidad de unirse a la OTAN, una vez que esto ya se resuelve, entre comillas, ¿no? Lo han planteado y han puesto un escenario como este que entiendo yo no pasaría después de meses de que el conflicto se resuelve, entre comillas. O sea, es algo que seguramente tomaría tiempo, pero que sería una nueva provocación para Rusia, considerando estos últimos aspectos. Ahora, hablando de provocaciones y de cómo Sí, la situación... déjame un apunte, simplemente que, claro, para valorar ese concepto tendríamos que situarnos en cuál es exactamente el contexto geopolítico y el contexto político de Europa cuando el conflicto termina, porque es muy posible que la propia OTAN esté en cuestión y que Europa Occidental sea algo muy distinto de lo que es ahora, con lo cual no sabemos muy bien qué es lo que querría decir en ese caso que Ucrania se pudiera incorporar a la Unión Europea o se pudiera incorporar a la OTAN, porque no sabemos ni lo que va a ser Ucrania ni lo que va a ser la OTAN. Es un buen punto porque desde luego, Adrián, no dejan de hacer ruido, por ejemplo, que desde Bielorrusia adviertan ya una concentración de parte de los países bálticos para movilizar tropas en la frontera y que de alguna manera quieran involucrarlos ellos también en el conflicto, lo cual podría generar una incertidumbre, ¿no? De qué posición tomaría Rusia. Pero ya hablaremos de eso y de la mirada que tienen desde Bielorrusia. Yo quería tocar un tema también interesantísimo, Adrián, que tiene que ver con acontecimientos de alta importancia. No podemos dejar de hablar de lo que pasó en la central de Zaporilla y las diferentes hipótesis que aparecen, ¿no? Como ha ocurrido y como la guerra como tal nos demuestra, siempre impera la posición o la percepción de cada uno de los bandos, culpándose mutuamente tanto Rusia y Ucrania sobre lo ocurrido. Se habla ya de que el peligro, digamos, pasó. La OIEA descarta algún peligro o algún tipo de apocalipsis nuclear, pero ¿qué posición tienes tú? ¿Qué mirada tienes, mejor dicho, Adrián, sobre estos acontecimientos que hacen que ya esto empiece a tomar un tinte cada vez más complejo y, creo yo, bastante peligroso para la humanidad como tal? Sí, bueno, vamos a ver, desde el punto de vista de los hechos, pues yo creo que parece claro que estas repetidas actuaciones de Ucrania contra la central nuclear de Zaporilla pues revelan una voluntad de ruptura y de estar dispuestos a cualquier cosa con tal de romper la baraja, romper el tablero, ¿no? También nos dice evidentemente mucho de algunas organizaciones internacionales, como la propia OIEA, ¿no? Claro, esas interpretaciones, esas valoraciones, esos análisis de la OIEA diciendo que, bueno, la central ha sido atacada y no decir por quién, ¿no? Y no atreverse a decir por quién, e incluso dar vía abierta a la duda de que
Rusia se esté atacando a sí misma, ¿no? en su propio territorio, la central nuclear que está en su propio territorio. Es algo absolutamente disparatado. Son este tipo de disparates que solo se entienden como consecuencia de ese dominio aplastante de los medios de comunicación occidentales por parte, digamos, del poder corporativo, ¿no? De ese partido único que en realidad conforman los que dicen que son de izquierda, de derecha o de centro en Occidente, pero que se llaman laboristas, se llaman socialdemócratas, se llaman a sí mismos liberales o conservadores, pero en realidad todos responden a un marco ideológico tremendamente estrecho, siempre al servicio, en lo importante de esas grandes corporaciones. Entonces, ese marco mediático, pues da una confianza absoluta a los líderes políticos o a las organizaciones internacionales para transmitir cualquier barbaridad que pueda ser interesante para el poder corporativo, ¿no? Y en este caso, pues nos encontramos con una organización internacional de la energía atómica que no tiene inconveniente en mirar hacia otro lado ante el riesgo quizás de mayor desastre nuclear en una central nuclear en el mundo que ha sucedido jamás, ¿no? Porque estamos hablando de la mayor central nuclear de Europa, ¿no? Un desastre que podría ser muy superior, desde luego, al de Chernóbil, ¿no? Y que una Organización Internacional de Energía Atómica que además está actuando como cómplice de los que están atacando repetidamente la central, ¿no? Pero bueno, yendo más allá, hay que preguntarse, bueno, ¿y esto por qué lo hace Ucrania? Bueno, pues podemos hacer un análisis de alguna forma similar o comparable con el que hemos hecho sobre la intervención en Kursk, ¿no? Y el que podíamos haber hecho si hubiéramos hablado de este año de continuos ataques a territorio ruso desde Ucrania con armamento occidental y con connivencia o con el visto bueno occidental, ¿no? Bueno, en realidad se trata de maniobras destinadas a provocar a Rusia con el fin de que Rusia inicie una escalada en el conflicto, ¿no? El objetivo es que en un contexto bélico que no les va bien, que para ellos, hablo de las élites occidentales, una cuestión de vida o muerte, quieren asegurar a toda costa que se cambia el contexto, si hace falta, pues organizando una invasión disparatada en Kursk, o si hace falta bombardeando una central nuclear o atacando los radares de defensa antinuclear, como hicieron 3 veces en el mes de mayo. Y son actuaciones disparatadas, pero se entienden dentro de un contexto que podemos comparar, por ejemplo, también con las estrategias del gobierno de Israel. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de distintas secciones de la élite occidental. El gobierno de Israel tiene un cierto peso, no creo que son los únicos, pero tiene un cierto peso importante dentro de esa élite corporativa occidental, y el análisis es en buena parte similar. Es decir, Israel se encuentra ante una situación histórica que ellos consideran de vida o muerte, con una cierta lógica, ante la pérdida de la posición hegemónica de Estados Unidos, que es lo que les ha permitido desarrollar sus políticas durante las últimas décadas, y ante esa situación y ante la negativa evolución del conflicto bélico desde octubre y la difícil situación del gobierno de Netanyahu, pues llevan meses, años probablemente, pero sobre todo meses, intentando a toda costa provocar una escalada. Entonces vemos cómo hay una cierta connivencia, porque claro, es una escalada que en el caso de Israel no tiene sentido si no se consigue incorporar a la misma Estados Unidos, ¿no? Una escalada regional en la que consiguieran incorporar a Estados Unidos, pero es que es algo similar en Ucrania, ¿no? Es una escalada en la que pretenden una reacción de Rusia que justifique finalmente la entrada masiva de la OTAN, una entrada de la OTAN que no tiene sentido tampoco si no entra Estados Unidos, ¿no? En los dos casos son maniobras desesperadas intentando provocar a la otra parte, a Irán en un caso, o al eje de la resistencia en el caso de Oriente Medio, en el otro caso a Rusia, a una reacción que justifique esa intervención fundamentalmente de Estados Unidos, ¿no? En el caso de la central nuclear no sería necesario quizás ni siquiera una reacción por parte de Rusia, sino el mero desastre que generaría en la central nuclear. Intentarían venderlo, responsabilizar a Rusia, y que ese desastre ya fuera en sí mismo la causa justificante de la apertura de un conflicto bélico a gran escala.
cual, y bueno, hablabas de un caso muy puntual también, que es importante mencionarlo, ¿no? La situación que se vive actualmente en Oriente Medio. Qué importante va a ser para Estados Unidos que el nombre Kamala Harris empiece a tomar forma. Lo digo con mucho asombro porque, Adrián, seguramente tú también lo debes saber, se habla mucho en los últimos días eh, y se ven a tantas encuestadoras que empiezan a hablar a favor de Kamala Harris, que da la sensación que el impulso viene con bastante fuerza, ¿no? Qué importante va a ser para estos aliados de Estados Unidos que están principalmente vinculados en la OTAN, que Kamala Harris llegue al poder, considerando que Donald Trump ha hecho énfasis en su posición respecto al conflicto. Claramente la situación con Israel también, él en su momento lo dijo, ¿no? Que quería que ya Netanyahu de una vez por todas termine el asunto de la franja de Gaza. No utilizó el término que tenía que ver con el hecho, que es un genocidio como tal, pero hablaba él de una guerra, ¿no? Bueno, esa fue la mirada de Donald Trump. Pero quizás el nombre Kamala Harris, al cual empiezan a empujar, ya empieza a tomar forma. Adrián, ¿qué mirada tienes sobre esto? Bueno, vamos a ver, en principio parece claro que los candidatos demócratas y Kamala Harris en este momento han sido la gran apuesta de Wall Street, de la élite financiera norteamericana en las últimas elecciones, en el 2016, en el 2020 y ahora, ¿no? Esto, en principio, nos sitúa en un contexto aparente de que nos lleve a preferir la elección de Trump, entendiendo que no tiene ese nivel de complicidad con esa élite corporativa. Pero esto hay que ponerlo entre paréntesis, ¿no? Yo creo que no hay que confiar excesivamente en esa opción o en ese análisis. Claro, evidentemente el problema de Trump es que una cosa son las declaraciones, los programas o los manifiestos programáticos que viene haciendo ya desde el principio, desde el año 2016, relacionados con este concepto de America First, de que América debe dejar de ser el policía del mundo, una aparente complicidad con Vladimir Putin e incluso con Xi Jinping, ¿no? A la hora de ir avanzando de forma progresiva hacia esa construcción de un mundo multipolar, pero claro, su mandato estuvo lleno de contradicciones, ¿no? Lleno de contradicciones, bueno, con nombramientos como el de Pompeo o el de Bolton, ¿no? Con una posición de claros halcones, especialmente en el caso de Bolton, de halcones en geopolítica. Y bueno, esto se ha justificado en el sentido de que Trump era un outsider, era digamos, una persona de fuera del sistema, incluso dentro de su propio partido, y que sus partidarios dicen, bueno, bastante hizo con sobrevivir, con mantenerse en la presidencia durante 4 años frente al acoso constante que tuvo. Pero claro, esto se suele decir también por los partidarios de cualquier líder político ante los fallos o las contradicciones de esos líderes. Yo creo que hasta los primeros meses de la posible presidencia de Donald Trump no vamos a salir de la duda de en qué medida esa apuesta por el mundo multipolar, por ese America First, por ese dejar de ser policía del mundo, realmente va en serio, o no solo va en serio, sino que además es capaz de llevarla adelante frente a la tensión constante de los poderes fácticos y de una buena parte de su propia administración, del ejército, de los servicios de inteligencia, de la burocracia, que van a tender a empujarla en otra dirección. Sobre todo si hay algún tipo de conflicto ya abierto, porque esta es una de las posibles estrategias de la que se está hablando, ¿no? Se sabía que estos meses iban a ser de una enorme tensión ante la cercanía de estas elecciones norteamericanas, por un lado porque ante las dudas de cuál va a ser el posicionamiento de Donald Trump para intentar quizás que todo estalle antes de ese momento, pero una estrategia puede ser que estalle por lo menos en la medida suficiente como para que Donald Trump no tenga capacidad de reconducirlo, ¿no? Aunque realmente lo pretenda, ¿no? Entonces, no hay que descartar que durante estos meses gane uno o gane otro, al que gane no le sea, aunque quiera, no le sea posible reconducir
una situación ya de enfrentamiento directo con el bloque emergente, sea en Oriente Medio, o sea en Europa, o sea en el Pacífico, ¿no? Pero hay cambios muy sustanciales con respecto a lo que fue el primer mandato de Trump, y yo creo que el más importante es el fortalecimiento del bloque emergente, de ese bloque, si queremos, desde un punto de vista político y militar, ¿no? Ese bloque Rusia-China, pero que ya es Rusia-China-Irán, muy claramente, ¿no? Y ese bloque ahora es tan firme que a Donald Trump, aunque quisiera, le va a ser imposible mantener políticas distintas. Es decir, intentar cerrar el tema en términos amistosos con Rusia en Europa y dar el visto bueno a un enfrentamiento abierto con Irán en Oriente Medio. Esto no va a ser posible porque evidentemente Rusia y China en ningún momento van a aceptar una derrota estratégica de Irán en un enfrentamiento o con Israel o con Estados Unidos. Intentar eso sería, al final, asegurar un enfrentamiento directo con Rusia y con China, que sería al final un equivalente a lo que se supone que estaría intentando evitar en Europa, ¿no? Y bueno, desde luego es imposible no asociar Donald Trump con Irán, pues, ¿no? Más allá de vinculado a Soleimani, hace unos días también se hablaba de un supuesto interés de parte de Irán por hackear a Donald Trump, y hasta pareciese ya más una posición de Trump buscando hacerse del voto de la comunidad judía en Estados Unidos. Pero es un tema que seguramente se desarrollará y se hablará mucho de esto en los próximos días. Adrián, ahora que hablábamos precisamente de estos escenarios, y tú mencionabas algo importante también hace unos momentos, ¿no? Las provocaciones que puedan haber detrás de... Y hay un hecho que creo yo va a ser también importante para conocer si es que esta guerra finalmente cambia de escenario, porque esa es otra de las posibilidades. Y hablábamos al inicio de Bielorrusia. Esta es información que me comparte el equipo de producción. Muchas gracias a Lorenzo por esto. Es una información que tiene que ver con Anton Vichkovsky, que es representante oficial del Comité Estatal de Fronteras de Bielorrusia. Lo que dice puntualmente es que los países de la OTAN están agrupando fuerzas ya en la frontera con Bielorrusia. Hablan de Polonia, los países bálticos en general. Creen que la intención es elevar el conflicto y llevarlo a un nuevo territorio. ¿Cómo interpretar esto, Adrián? El factor Bielorrusia en esta historia. Bien, bueno, esto que comentas es una posibilidad a tener en cuenta, ¿no? Hay distintos factores alrededor que explican por qué esa opción hay que tenerla en cuenta, ¿no? Bueno, vamos a ver. El papel de Bielorrusia. Bielorrusia, al contrario de lo que se dice a veces en los medios occidentales, se presenta a Bielorrusia a veces como un estado títere de Rusia, ¿no? No hay nada de esto. Esto es al contrario, es decir, Rusia y Bielorrusia, a partir de la caída de la Unión Soviética, tuvieron trayectorias muy diferenciadas, claramente diferenciadas. Bielorrusia, frente al resto de los países de Europa Oriental, que después del derrumbe del régimen anterior partieron de cero, cada uno con un camino distinto. Sin embargo, Bielorrusia fue el único país que, en lugar de romper con el régimen anterior, fue modificándose a través de reformas, ¿no? A través de reformas, ¿no? Entonces, esto ha significado que en estos 30 años la evolución, no solo política, sino social y económica de Bielorrusia y de Rusia hayan sido radicalmente distintas, ¿no? Para bien y para mal. Por ejemplo, en Bielorrusia, desde un punto de vista de su estructura económica, política, etcétera, podríamos decir que se parece más a la Unión Soviética que a la Rusia actual. Pero, sin embargo, Bielorrusia no pasó por esta década traumática de los años 90, a manos de los oligarcas en parte occidentales y en parte rusos, por la que pasó Rusia, ¿no? Y esto le crea un contexto, digamos, menos beligerante. Su población no está tan endurecida como la Rusia frente a ese acoso occidental, digamos, ¿no? Pero bueno, de cualquier forma, la interrelación ya directa y las perspectivas de integración entre Bielorrusia y Rusia se abren a partir de la Revolución de Colores que Occidente organiza contra Bielorrusia
creo que fue el año 20 o 19, no estoy seguro ahora. El año 19-20, y entonces, claro, esto ya crea un contexto en el que empiezan a interrelacionarse rápidamente los dirigentes de Rusia y de Bielorrusia para llegar a acuerdos estratégicos que les blinden de forma conjunta frente a este acoso de Occidente, ¿no? Bien, Bielorrusia puede ser una pieza interesante en este sentido, fundamentalmente porque por razones geográficas puede estar de alguna forma, puede estar acorralada entre Lituania, Polonia y Ucrania. Lituania más al norte, Polonia al oeste y Ucrania al sur. Si se diera una maniobra conjunta entre la OTAN y Ucrania contra Bielorrusia, desde un punto de vista geográfico, podrían tener, pues bueno, opciones de entrar rápidamente en el territorio de Bielorrusia, ¿no? O más opciones que atacando directamente a un territorio más abierto como el de Rusia, ¿no? Otro factor importante es que Bielorrusia, bueno, el simple hecho de no ser Rusia, ¿no? Y que teniendo en cuenta esa estrategia constante de provocaciones durante más de un año, en el que Occidente ha estado continuamente dando pasos a los cuales Rusia no respondía, pues otra estrategia que pudiera ser más presentable que invadir directamente a Rusia, que es un estado nuclear, pues pudiera ser buscar algún pretexto para invadir Bielorrusia, pues porque Bielorrusia ha hecho A, B, C o D, buscarían un pretexto, pero que, claro, no es atacar directamente a la gran potencia nuclear, aunque en la práctica lo sea. Pero desde el punto de vista de imagen podrían intentar utilizar ese argumento para justificarlo. Otro es que a raíz de esa revolución de colores de hace 4 o 5 años, pueden intentar movilizar desde el exterior a esa oposición que está fundamental en el exterior, intentando, pues, además de un despliegue militar, organizar algún tipo de apariencia de rebelión interna, que les ayudará como complemento de un posible avance militar, ¿no? Pero bueno, yo creo que el aspecto geográfico de esos tres es probablemente el más importante, ¿no? El que en caso de un ataque militar, pues bueno, esto les facilitaría que avanzando desde los 3 puntos, desde los 3 países a la vez, pues conseguir avances territoriales en profundidad dentro de Bielorrusia, aparentemente con cierta facilidad, ¿no? Bueno, pero eso no va a suceder hasta el momento en que la OTAN ya haya decidido ir frontalmente a una guerra contra Rusia, evidentemente, porque lo uno supone lo otro. Otra cosa es que ellos pretendan presentarlo como dicen, no, nosotros a Rusia no le hemos atacado a Bielorrusia y ahora es Rusia el que nos ataca a nosotros, ¿no? Es decir, dentro de ese juego en el que Occidente está constantemente moviéndose, no solo Occidente, Israel está haciendo lo mismo con Irán, constantes provocaciones para ver si Irán nos ataca y nos da la justificación para una escalada definitiva, ¿no? Pues bueno, yo creo que hay que situarlo un poco en este contexto. En definitiva, esto es ajedrez puro, considerando estos últimos elementos. Adrián, en realidad ha sido una conversación fructífera como siempre. Disfrutamos siempre que conversamos contigo y profundizas en estos detalles tan importantes. Y no podemos concluir esta conversación sin una reflexión que nos puedas dejar a nuestra audiencia de Prensa Alternativa sobre estos temas que hemos desarrollado en esta charla, querido Adrián. ¿Qué nos dejarías, qué reflexión le darías al público? Bueno, una posible reflexión podría estar relacionada con algo que ya hemos comentado, ¿no? Y es que durante estos meses, pues que yo creo que todos tenemos que ser un tanto prudentes frente a la expectativa de que una presidencia de Donald Trump de alguna forma lo resuelva todo, ¿no? Es decir, claro, una presidencia de Donald Trump con un Estados Unidos que haga todo lo contrario a lo que está haciendo hasta ahora, pues evidentemente podría ser extraordinaria en conjunción con los países emergentes, con Rusia y con China fundamentalmente, para definir un nuevo futuro del mundo, para acordar el camino, el proceso a seguir hacia un mundo multipolar de forma pactada, para acordar el fin de la guerra en Ucrania con un marco de seguridad europeo mutuamente pactado, que probablemente significaría también
el fin de la OTAN y probablemente también el fin de la Unión Europea, o en todo caso una nueva configuración política de Europa, también el fin del conflicto en Oriente Medio y la definición de un nuevo marco de convivencia en esta zona. Pero claro, todo eso requiere que la presidencia de Donald Trump responda al 100, al 90 o al 80% a estas expectativas. Y esto es muy dudoso, primero, por las constantes contradicciones del primer mandato de Donald Trump, segundo, porque, aunque quiera, las presiones que va a tener, ya sabemos ahora que ahora tiene, por ejemplo, un control del Partido Republicano que no tenía entonces. Y esto es un paso objetivo importante, ¿no? Pero de cualquier forma, las presiones del status quo, del ejército, de los servicios de seguridad, de los servicios de inteligencia, van a ser tan grandes para que Donald Trump no responda o no sea fiel a esos supuestos principios, hay que poner en duda que esto sea así, o por lo menos hay que plantearse los dos escenarios. Y no olvidemos algo que mencionaste también, ¿no? Porque una cosa es un Donald Trump previo a un escenario ya en el cual Estados Unidos esté involucrado, y otra, un Donald Trump que asuma el poder cuando, vamos a decirlo de cierta forma, el bosque esté incendiado, ¿no? Entonces, ese es un punto importantísimo, Adrián, que mencionaste y que creo debemos considerar. Adrián, muchas gracias por esta conversación y por favor, cuéntanos, el público desea saber seguramente dónde te podemos encontrar, querido Adrián Celaya. Bueno, si estáis viendo este vídeo, seguramente os gusta ver vídeos, entonces la forma más directa es que busquéis en YouTube ECAI Center, ECAI con K, Center con C, y ahí tenéis, nuestro canal. Tenemos 6.000 seguidores aproximadamente en este momento, aunque estamos creciendo muy rápidamente. Y además tenemos un boletín casi diario y en el propio canal podéis dejarnos un mensaje para que os enviemos ese boletín gratuito, pues, o por WhatsApp, o por Telegram, o por correo electrónico, como prefiréis. Lo saben, querido público de Prensa Alternativa, suscríbase ya mismo, ECAI Center. Pondremos en la descripción el enlace para que se pueda sumar. Suscríbase, disfrute del contenido, van a poder conocer más a profundidad a Adrián Celaya y su análisis, su observación de lo que está pasando ahora mismo en el mundo. Gracias, Adrián, por esta conversación, siempre, insisto, placentera. Aprendemos mucho contigo y, por supuesto, público de Prensa Alternativa, no olviden suscribirse. Si es primera vez que están viendo esta entrevista, este video, esta clase de contenido, suscríbase, que es totalmente gratis. Dele me gusta al video, que nos ayudaría a llegar a mucha mayor audiencia. Comente, comparta, ¿sí? Gracias y nos estaremos reencontrando en una próxima oportunidad. Mi nombre es Enzo Anchante. Hasta la próxima.